Bueno, muchas gracias a todos por venir, por estar acá en esta pantalla. Esto es una serie, un ciclo que vamos a estar realizando de editoriales independientes cubanas. La próxima va a estar teniendo lugar el próximo miércoles, el 8 de julio, también a la misma hora. Así que los invito a que se inscriban. Luego les haré llegar a todos el flyer con el respectivo vínculo para inscribirse. Y también vamos a estar realizando otra el 14 de julio. Así que van a ser tres presentaciones de 3 libros muy diferentes, muy distintos, 3 editoriales pequeñas, incipientes y resistentes, digamos, dentro de Cuba. Allá vamos a entrar en ese tema, pero hoy nos toca presentar, espero que se pueda ver más o menos bien ahí, aunque no hay buen foco por lo que veo, el libro Palabra Pública, por una sincera democracia en Cuba. Y si Leandro me permite, me gustaría comenzar con un breve video del editor, de Joe Suárez, del del editor de Boca de Lobo, que es la editorial independiente que llevó adelante esta publicación. Hola, mi nombre es Joel Suárez, soy periodista cubano, también escritor y dirijo la editorial Boca de Lobo. Es una editorial cubana independiente enfocada en la no ficción, que es un amplísimo espectro, que contempla un amplísimo espectro de subgéneros como el testimonio, la biografía, la autobiografía, el periodismo narrativo. Y es precisamente por el periodismo narrativo que decidimos, entre un grupo de amigos y yo, hacer esta iniciativa editorial. Entendemos que hay veces que las revistas, los medios de prensa independientes en Cuba no tienen suficiente espacio para dedicarle al periodismo narrativo, o a veces un texto o un tema se queda corto en cuanto a la cantidad de caracteres que nos piden desde la edición del medio. Sin embargo, ese texto puede dar más, y en el libro puede encontrar un espacio ideal para que queden reflejadas estas ideas que quizás por la tiranía del espacio en los medios independientes sería limitado, digamos, el número de caracteres los que se puede llegar. Partimos de la idea de publicar autores que no se publican en Cuba, tanto que vivan en la isla como que no vivan en la isla. Y partimos también de la idea de que la calidad estética y lo interesante de los temas, lo novedoso de los temas que se aborden en los libros debe ser un eje transversal para toda nuestra propuesta editorial. Algunos de los títulos más interesantes que hemos sacado han sido el libro de Antonio José Ponte, que es un importante escritor cubano residente en España, quien nos ha dado en calidad de inédito su libro La censura raya tigres, que recoge 10 años de sus mejores crónicas, especialmente en el periódico independiente cubano digital Diario de Cuba. Antonio José Ponte es un importante escritor cubano, como les decía, que aborda desde un sentido del humor muy marcado, que atraviesa toda su literatura, temas, digamos, del diario vivir en Cuba y de la política en Cuba y de este periodo que se podría decir que es de transición en el país que estamos viviendo a partir de las reformas estructurales de Raúl Castro, una transición que es más biológica que ideológica, pero que al final, bueno, pues está proponiendo algunos cambios para el país. Otro de los libros interesantes que tenemos es la primera antología de perfiles quizás en la historia del periodismo cubano, el perfil como un género, esta biografía mínima de alguien, de un personaje generalmente, y Yaiset Rodríguez, una joven periodista residente en los Estados Unidos, ha tenido a bien reunir 5 perfiles de jóvenes escritores y periodistas cubanos que reflejan la estética por la que ha optado la generación a la que pertenezco, sobre todo. Muchos de esos perfiles están publicados en El Estornudo, algunos de ellos, que es una revista muy importante de periodismo narrativo en Cuba, la primera que se ocupa de este amplio espectro de subgéneros, donde el perfil es uno de ellos. También tenemos el libro
El soplo del demonio, que es de cierto modo el libro con el que abrimos la editorial. Este libro fue publicado en 2018, este libro es mío, es de mi autoría y es una investigación periodística sobre la violencia del pandillerismo en La Habana. Es la primera investigación de este tipo que se hace en Cuba y está, fue publicada en 2018 y les decía, con ella abrimos el trabajo de la editorial y la idea era un poco probar, hacer un test con este libro para ver hasta dónde podíamos llegar, si efectivamente podíamos maquetarlo, editarlo, imprimirlo y distribuirlo. Como lo logramos, pues ahí ya arrancamos boca de lobo y empezamos a pedir libros a los autores, a determinados autores. Por la capacidad que tenemos ahora mismo no podemos procesar más de 5 en el año. Estamos procesando 5 en el año, pero tenemos experiencias muy buenas, no solo con la recepción de las obras por parte de un público que está ávido de una estética, de estéticas renovadoras, de textos que están anclados a la realidad cubana, que no salen en la oficialidad, o sea, en los medios oficiales, sino también que estamos muy contentos porque va creciendo el equipo también y quizás podemos llamar a muchos más autores que quisiéramos ver publicados, que quisiéramos leer y poderlos compartir con el público cubano. Con Boca de Lobo ocurrió algo muy interesante con el libro El soplo del demonio. En el año 2019 los derechos de autor de este libro yo los doné a una institución que se encarga del trabajo con presos, con reclusos en Cuba, que es la capellanía de la Liga Evangélica de Cuba, la capellanía para prisiones de la Liga Evangélica de Cuba. Los derechos de autor de esos libros fueron donados para el trabajo que ellos hacen, pero además tuve el privilegio de ser invitado a una de las visitas que hace la capellanía a una prisión en La Habana, en el municipio de San Miguel del Padrón específicamente, y fue muy bello poder conversar, obsequiarle los libros a 12 reclusos en ese lugar. Obviamente esto era un poco en clandestinaje, ¿no? El clandestinaje, porque no era una actividad planificada por las autoridades penales, pero se pudo dar con mucha discreción y pudimos obsequiar el libro a estas personas y ha sido muy bello porque creo que a ellos también les puede hablar mucho esta investigación sobre violencia y pandillerismo en La Habana. Quisiéramos hacer muchas más cosas así, acercar aún más la literatura cubana de no ficción a las personas en Cuba, pero desgraciadamente la alegalidad a la que somos sometidas por las leyes restrictivas cubanas, las leyes sobre todo de asociación, que limitan por supuesto la creación de editoriales de este tipo, de editoriales independientes, nos frenan de llegar a muchas personas y específicamente a públicos muy ávidos de esta literatura o a quienes más pudiera hablar, como les decía, en el caso de estos centros de reclusión para personas, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los retos más importantes es seguir trabajando con seriedad a pesar de los obstáculos, de los obstáculos legales, y seguir contactando autores que quieran publicar con nosotros. Próximamente estaremos publicando un libro de Mirta Yáñez, que es una escritora feminista cubana, Premio Nacional de Literatura, una persona muy reconocida dentro del país por la estatalidad incluso, pero también fuera de la isla. Y la idea es esa, ¿no? Hacer un catálogo cada vez más inclusivo desde el punto de vista ideológico, que es el que me parece más importante, más relevante para la Cuba de hoy y en sentido general para el mundo, ¿no? Para el mundo editorial. Muchas gracias. Quería simplemente comenzar hablando con Leandro respecto del libro La palabra pública, de Rafael Almanza, editado por Boca de Lobo y aquí presentado y un poco distribuido por Cultura Democrática, que es una organización de la sociedad civil argentina que trabaja para promover democracia y derechos humanos aquí y en otros países y para apoyar precisamente, como en este caso, iniciativas conducentes hacia la democracia. Leandro Querido es el director ejecutivo de Transparencia Electoral,
y amablemente accedió a prestarse a esta conversación conmigo, que también está dentro del marco de Red Lab, que en definitiva es quien nos convoca aquí para poder tener esta charla y quien posibilitó la edición de este libro. Lean, ¿querés decirme algunas palabras al respecto del libro y conversamos? Dale, ¿me escuchás bien, Hernán? Excelente, de hecho estoy bajando mi volumen porque te escuché demasiado bien. Bueno. Agradecerte a vos, a Cultura Democrática, a Micaela, a Marta, bueno, a todo el equipo. Es realmente interesante este tipo de actividades que están haciendo, porque evidentemente hay una nueva sociedad en Cuba que un régimen de 60 años ya en el poder tiene serios inconvenientes para representar, ¿no? Por un lado porque no hay elecciones limpias, pero más allá de eso estoy hablando de una representación, si se quiere, generacional, ¿no? Y en este libro, que tiene que ver, en principio, bueno, con todo, porque estamos hablando de una editorial que impulsan jóvenes de Cuba, que tienen otra mirada de las cosas, que tienen intenciones de difundir lo que hacen, ¿no? Digo, toda esa cultura emprendedora que generalmente está muy presente en las sociedades abiertas, bueno, en Cuba existe, ¿no? Y en el plano editorial y periodístico se manifiesta en este tipo de emprendimientos como La Boca del Lobo, como portales 14 y medio, Tremenda Nota, Diario de Cuba. No quiero dejar alguno ahí, pero la verdad que uno como persona interesada por cuestiones relacionadas con democracia y participación, teniendo en cuenta que en Cuba hay un régimen autoritario, totalitario de ya 60 años, a nosotros, en mi caso como politólogo, me interesa mucho justamente dar cuenta de lo que está pasando en términos culturales y en términos políticos, porque la cultura política es parte del trabajo de investigación que podemos hacer nosotros, los politólogos. En mi caso me tocó investigar y hacer un libro, Así se vota en Cuba, en donde analizamos justamente el proceso electoral 2017-2018, y justamente en el libro de Rafael Almanza están presentes, ¿no?, todos estos temas que yo rápidamente mencioné. En este libro se habla del futuro, se habla de Internet, que es un tema súper interesante, cómo se fue implementando el tema de Internet, cuál es su situación actual, qué cambios se está generando, porque hoy muchos cubanos ya tienen un celular inteligente en sus manos, y esto ha generado un impacto en sociedades cerradas en todo el mundo. Habría que ver el impacto que esto está generando. Por ejemplo, muchas movilizaciones que se han hecho en estos últimos tiempos tienen que ver con el celular, tienen que ver con Internet. Esto me parece que es sumamente interesante. También habla Almanza de la apropiación de Martí, ¿no?, de José Martí, el líder cubano por excelencia, ¿no?, un demócrata, un republicano, en donde el régimen de Cuba se lo apropió, y no solo se lo apropió, sino que recreó una imagen, ¿no?, en función de la reproducción de ciertos intereses que nada tienen que ver con la personalidad de Martí, y esto lo trabaja muy bien en estos artículos periodísticos Rafael Almanza, ¿no? Y es interesantísimo. Después vamos si querés, a profundizar un poco estos temas. Habla de la república, habla del totalitarismo, habla también de la democracia, ¿no? Obviamente, de qué democracia es posible en Cuba. También habla de la juventud, habla del Estado de Derecho, habla de la actividad periodística, habla de la pasividad como elemento distintivo de la cultura cubana. Me parece que es un libro muy político, está muy bien, ¿no? El título, Palabra Pública,
porque en algún momento nos tenemos que definir algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿cuál es el sujeto de cambio en Cuba? ¿No? Cuando hablo de cambio es salir de la situación actual. ¿Cuál es el sujeto de cambio? ¿Cuál es el ágora? ¿Cuál es el espacio de debate público? ¿Dónde está en una sociedad cerrada? ¿No? Me parece que son elementos súper interesantes para analizar, y en este libro, En Palabra Pública, se lo hace, sin conexiones, porque son artículos escritos en determinados momentos, ¿no? Digo, no hay un vínculo cronológico, pero sí hay un vínculo conceptual muy marcado, ¿no? Uno lo puede leer de corrido el libro y es como si fuesen capítulos estructurados, no artículos seleccionados, ¿no? Me parece que eso es un tema también interesante para tener. Y la bajada del libro, ¿no? Digo, por una sincera democracia en Cuba, bueno, me parece súper sugestivo porque hay un discurso oficial que cuando nosotros hicimos el libro, Así se vota en Cuba, lo encontramos muy presente, esto de decir oficialmente, ya casi en tono propagandístico permanente, que Cuba tiene una democracia específica, propia, cultural, una democracia total que nada tiene que ver con lo que entiende por democracia Occidente, como si acá hubiese una batalla cultural de fondo, ¿no? Y me parece que eso también tiene que ver con la apropiación de conceptos y de ideas, así como Almanza dice que el régimen de Cuba se apropió a Martí, también hay una apropiación del concepto de democracia, del concepto occidental de democracia, que tiene que ver con un sistema en el cual los ciudadanos son el centro, eligen a sus representantes en determinadas condiciones, libertad de expresión, sistemas electorales no tramposos. Bueno, esto de decir democracia total cuando son elecciones que ya se conoce el resultado desde el inicio, ¿no? Me parece que es como el régimen tiene como cierta petulancia, ¿no? Esa petulancia que quizá le quedó desde los orígenes revolucionarios, pero al día de hoy, luego de 6 décadas, esa petulancia ya es casi ridícula, ¿no? Es insostenible. Y no se sostiene en la nueva cultura juvenil de Cuba, en las nuevas generaciones. Inclusive el propio Almanza es un hombre que nació unos años antes de la revolución, por lo tanto me parece que la primera época la vio desde una niñez. Pero ¿qué es hoy la revolución cubana? ¿No? Digo, es como que se ha caído el velo. Hasta en los 80 podía sonar la revolución cubana para los que no somos cubanos como algo épico, inconcluso, como una experiencia original y redentora, que permanentemente es acosada por las grandes potencias, por un mundo hostil y la dignidad y todo ese discurso que en realidad opera como un mecanismo para generar algún tipo de hegemonía, y cuando esa hegemonía no está, ahí viene el palo, viene la represión. No es casualidad que en estos últimos tiempos se haya recrudecido la represión, ¿no? Digo, cada vez se hace más presente, cada vez es más notoria. Han aprovechado la pandemia justamente para reprimir a algunos casos, inclusive similares al que pasó al caso Floyd en Estados Unidos, ¿no? Con este muchacho que, si mal no recuerdo, de apellido Hernández, ¿no? Digo, un afrocubano que fue asesinado por las fuerzas de seguridad, una desaparición forzosa, y todo lo complicado que es en este contexto llevar adelante una investigación imparcial o reclamar. Convengamos que es un Estado en donde no hay controles cruzados, no es un régimen de partido único y por lo tanto no hay Estado de Derecho, ¿no? Entonces, en este contexto es muy difícil, hay mucho abuso institucional. Lo que ha pasado, por ejemplo, con tantos periodistas ahora, y activistas, dirigentes políticos como Daniel Ferrer de UNPACU, José Enríquez Rodríguez, un colaborador de ABC que fue detenido justamente por informar el caso Hansel Hernández, el caso de Tania Bruguera,
una artista muy reconocida, Abraham Jiménez, el periodista, que también, digo, colabora con medios internacionales, el artista Alcántara, Otero Alcántara, 35 arrestos, 85 detenciones domiciliarias, todo esto porque estaban reclamando algo similar a lo que estaban reclamando en Estados Unidos luego del asesinato en Minneapolis de un afroamericano, norteamericano de apellido Floyd, ¿no? Que todos lo vimos, filmado, generó mucho impacto, se puso nuevamente el tema del racismo en un país acostumbrado a discutir estos temas y avanzar sobre estos temas, más allá de estos resabios que quedan, ¿no? Y en Cuba, ¿dónde está la cuestión afro? Siendo un país con una cultura afro muy, muy impactante. Por eso hay una nota muy interesante que se vincula con este tema en el libro, Hernán, que tiene que ver con un documentalista afrocubano que murió en la pobreza absoluta, que en los primeros años de la revolución ya tuvo algunas diferencias, se fue de La Habana hacia el interior, hacia Oriente, para filmar la situación de exclusión que vivían los cubanos en esa parte de la isla, y fue marginado, excluido, le manipularon su producción documental, una asociación paraestatal de documentalistas oficiales lo persiguió como si fuesen la policía, y fue acusado de loco, como ocurre muchas veces, en muchos casos, y una gran injusticia, ¿no? Sobre todo porque el género documental en el cine, y sobre todo el documentalismo de América Latina, justamente tiene esa actitud, que es la de denunciar desigualdades, de opresión, y está muy ligado con la tradición de izquierda el género documental en América Latina. Sin embargo, el caso de este documentalista cubano permanece en la exclusión total, ¿no? Por eso me parece que es muy interesante este libro, porque habla de cosas muy interesantes, muy entiendo yo, disparadores de temas, ¿no? Y sobre todo, en mi caso, que me ocupo de temas de democracia y participación, me parece súper interesante. Tengo miles de anotaciones, Hernán, así que si querés lo leemos juntos, digo, fíjate cómo querés hacer, digo, hice una introducción larga, eso sí. Y sí, hiciste una introducción muy completa que de hecho me deja sin preguntas. Porque una de las preguntas que quería conversar con vos, Leandro, tenía que ver con algo que planteaste, pero que me parece que lamentablemente tenemos que seguir martillando en nuestra región, que tiene que ver con qué significa publicar un libro, que en este caso encima tiene un título tan sugestivo como Palabra Pública para una sincera democracia en Cuba, digamos, en Cuba, ¿no? O sea, un libro que tiene una clara vocación cívica, digamos, porque a veces el término político puede ser tomado como partidario, y no, en este caso tiene más que ver con una vocación de llevar adelante ideas que tengan que ver con la democracia, precisamente, y con la libertad de expresión. Entonces, ¿qué te genera, qué sensación te da la idea de que se publique un libro que por supuesto tiene una circulación muy limitada en Cuba, hay que decirlo? Lamentablemente, de hecho, no es casual que lo tengamos que imprimir aquí en Argentina, ¿no? Porque en Cuba esto sería, no digo imposible, porque se encuentran los métodos para hacerlo, pero la verdad es que es muy dificultoso y con un fuerte riesgo, como comentaba Leandro recién, con todos los casos que contaba Leandro, es muy probable que tanto el editor como el autor, que también están siendo perseguidos, terminen en la cárcel solamente por haber publicado un libro, ¿no? Bueno, claro, a mí me tocó, yo estuve en Cuba hace ya muchos años y tuve la experiencia de recorrer el centro de La Habana y de visitar bibliotecas, librerías, ¿no? Es decir, lo que hace uno cuando hace turismo en cualquier lado, ¿no? Uno va
particularmente siempre al país que voy, siempre me asigno un día para ir a alguna librería reconocida, a buscar libros sobre la historia del país, sobre todo sobre la historia cultural y política. Y claro, me llamó mucho la atención porque era una librería que estaba primero destinada al turista, ¿no? Es decir, era prohibitiva para todo cubano por el costo de los libros, pero además me impactó la preselección de libros, ¿no? Es decir, no había libros que no sean oficiales o que no tuviesen el certificado de aprobación oficial. Entonces ya el catálogo era bastante limitado, ¿no? Y bueno, y esa es una necesidad que tienen los regímenes cerrados, ¿no? En América Latina muchas dictaduras quemaron libros, el caso de la dictadura de nuestro país, en Argentina, ocurrió algo similar. Pero a mí hay cosas que me llamaron mucho la atención, que me gustaría resaltarlas, Hernán, que tiene que ver justamente con este encierro, ¿no? Con esta asfixia a la ciudadanía que lleva adelante el régimen, ¿no? Digo, él dice en un momento, cuando justamente habla de estas cuestiones, que el pueblo es el soberano de la política. Eso está bien, pues cualquier otro soberano se llama déspota y debe ser abolido. Lo que está mal es la idolatría del pueblo, ¿no? Es decir, hace un cuestionamiento a las bases del sistema y puntualmente dice que el déspota es el resumen de la basura de sus conciudadanos y suele comunicarse muy bien con ellos, ¿no? Hay como una crítica a veces de parte de Almanza a una pasividad demasiado marcada, ¿no? En Cuba. Y lo que dice, que es lo que ya ha quedado muy en evidencia, es que el totalitarismo burocratiza, envilece, frustra y destruye la autoestima y la capacidad de actuar de los políticos emergentes en su propio bando, ¿no? Persigue y destruye. Esto de tener un presidente en Cuba, pero que en realidad todos saben que el que maneja el poder sigue siendo Raúl Castro, ¿no? Digo, entonces hasta se encargó este proceso de eliminar toda capacidad de autonomía relativa hasta de los propios adherentes a este proyecto político, ¿no? Es como que no ha quedado nada más que el designio de una familia, y bueno, y esto tiene que ver con un secuestro, es un gran secuestro a gran escala, un secuestro de la ciudadanía, ¿no? Se han ocupado en 60 años de asfixiar toda esfera, toda subesfera que ose cierta independencia o autonomía, ¿no? Pero no pueden, porque este tipo de proyectos, editoriales, periodistas, artistas, activistas, hay una nueva sociedad que no tiene nada que ver con el presente de Cuba, es decir, con el presente político. Y esto está generando mucho ruido, y me parece que debe haber mucha más gente en Cuba con ganas de escribir, con ganas de manifestar o de expresar este tipo de situaciones, ¿no? Estas disidencias o estas mínimas disidencias, ¿no? Yo estoy acá revisando, si te parece, porque había hecho muchas marcas, pero mira para que veas todo, mirá Sí, sí, todo, sí, ¿ves? sí, Todo. sí, sí, sí. No, totalmente bastante subrayado, sí. Pero dice algunas cosas que me resultaron muy simpáticas, porque es incisivo, es muy incisivo Almanza, ¿no? Y un tema que no mencionamos, Lean, que comentábamos el otro día mientras preparábamos esto, que tiene que ver con, bueno, claro, se nota su pluma de escritor, ¿no? O sea, se nota Sí. que no es el texto de un periodista promedio, digamos, sino más bien es el texto de un escritor
que se ha puesto a pensar, Sí, sobre la sociedad, sobre los temas que venimos hablando, ¿no? sí, claro, y es un humanista, ¿no? Es un hombre que inclusive muy espiritualista, muy creyente, y me parece que eso también está muy presente en sus libros. Y acerca del ruido que hay en Cuba hoy, este problema, este ruido que hace el engranaje de esta maquinaria que ya lleva 6 décadas en el poder, tiene que ver con los jóvenes. Y hay un artículo que se llama Jóvenes, Sed Jóvenes, que es sumamente interesante porque él dice que inclusive es un fenómeno mundial, ¿no? Digo, como que la humanidad se ha vuelto jovencísima, todo es joven, la tecnología, la ciencia, los artistas de la televisión, la ropa, la costumbre, y todo esto choca con una gerontocracia, ¿no? Que hay en el poder en Cuba, hombres, la mayoría, hombres de más de 80 años, que todavía conducen los destinos de este país, que llamativamente apelan cuando hay algún tipo de cuestionamiento internacional, en un mundo súper conectado, apelan a un concepto que a mí me gusta siempre remarcar, porque ellos dicen que otros países no respetan la autodeterminación del pueblo de Cuba. Pero yo insisto, como politólogo siempre lo digo, ¿no? Hago un poco de docencia. Digo, el concepto de autodeterminación de los pueblos opera cuando hay elecciones libres, porque es ese momento en donde la soberanía se expresa, hace sus reclamos o define a sus representantes. Y ahí se ejerce la soberanía como acto inclusive de potencia, ¿no? De despliegue. Ahora, si no hay elecciones libres, como en Cuba, que es todo son elecciones prefabricadas de modo con mucha ingeniería electoral, ¿de qué soberanía del pueblo podemos hablar? Digo, estamos hablando en tal caso de una apropiación, como se hizo de José Martí, y tan claro lo deja Almanza en el libro. Es decir, hay una apropiación del concepto de soberanía popular. En tal caso hay soberanía de un grupo de personas muy reducido que ya no representa a la sociedad cubana, ¿no? Y es un libro muy politológico, aunque él no venga de la ciencia política, ni quizá eh, haya pretendido hablar de cuestiones politológicas, pero la verdad que es un libro muy interesante si hay alguna persona que estudia ciencia política. Me parece que es un libro súper interesante y muy recomendable para comprender un poco lo que está pasando en Cuba. Y habla en un momento, lo deja al pasar así, y esto lo traigo porque nosotros en una revista que tenemos en Demoanlat hablamos mucho del tema Cuba, y cubrimos todo lo que tuvo que ver con una movilización muy grande del colectivo LGTBI, ¿no? Que en toda América Latina está muy presente y incorporó sus demandas en la agenda, en el debate, y a producto de ello se consagraron muchas leyes de inclusión y demás. ¿Y qué dice él en un momento? ¿No? Dice, ahora en Cuba, hay ahora en Cuba una abundancia de homosexuales socialistas jóvenes que tendrán pronto libertad sexual, pero no política, ¿no? Es decir, eh, lo que está planteando Almanza, de algún modo, es que una cosa tiene que ver con otra, ¿no? Es decir, en algún momento se tiene que discutir también la cuestión de los derechos políticos, ¿no? Es decir, porque si no entra hasta en una suerte de zona de confort el régimen, ¿no? En donde no habilita algunas discusiones, otras sí. Me parece que es interesante cómo se empiezan a expresar distintos movimientos, inclusive algunos como por ejemplo que tienen que ver con protección de los derechos del animal, ¿no? Digo, que son temas que están hoy muy discutidos en distintos países, Claro. y hasta en Cuba empieza ahora a discutirse temas como como el Código de Familia, y el régimen viene muy rezagado, tiene que apelar cada vez más a la ingeniería electoral para reprimir, ¿no? Reprimir no digo solo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista conceptual o cultural.
por ejemplo, todo lo que se vivió en el marco de la reforma de la Constitución, en la consulta popular, fue un proceso que solo se lo creyó el régimen, ¿no? Digo, estas reuniones en las asambleas, en los rincones de Cuba, discutiendo temas, la verdad que era toda una puesta en escena sin mucho sentido. Son cosas como que quedaron viejas y ya no cumplen, ¿no? Con el objetivo que en su momento cumplían. Lean, aprovecho para simplemente convocar a todos a si quieren enviar algunas preguntas. Todavía nos quedan unos 10 minutitos que podemos seguir conversando. Y les recuerdo que estamos tanto desde aquí, desde Zoom, todas las personas que han podido entrar, que por suerte somos aquí en Zoom solo casi 30 y en Facebook otra decena más, así que es un buen grupo de gente que seguramente tendrá algunas preguntas interesantes que plantear. Si les parece, y si tienen ganas, y si Lean me permite, voy a intentar poner un audio de Henry, a ver si sale. Como les decía, yo que valoro mucho, Henry es una gran persona, es un emprendedor mediático en Cuba, digamos, él, como los medios que mencionaba Leandro al comienzo, como Al Toque, como El Estornudo, como Generación Y, digamos, como 14 y medio, digamos, son todos medios incipientes en Cuba. Esto no está nada probado, lo otro estaba probado y falló, así que podemos usar la lógica de que esto que no está probado funcione. De hecho, yo ni siquiera pude escuchar el audio de él, así que vamos a ver qué palabras nos tiene Henry sobre el libro. Voy a compartir mi pantalla nuevamente, van a ver que efectivamente no está escuchado el audio de Henry. Bueno, le agradezco la invitación y también quiero agradecerles a invitaron a ser parte minúscula de este libro, pero bueno, como parte de él, palabras de contraportada. Esta obra es una obra definitivamente incomparable en el panorama cubano en los últimos 20, 30 años, quizás, en todo lo que yo pueda conocer de literatura, de ensayística, de pensamiento cívico, inclusive de pensamiento cultural en Cuba, para llamarlo de una manera más amplia, ¿no? Rafael Almanza ha tenido el don de, desde dentro de Cuba, desde una casa que se cae a pedazos en la calle Rosario, en una ciudad de las llanuras de Camagüey, una ciudad céntrica, o sea, céntrica dentro de la isla, pero aislada de La Habana, lejana de La Habana. Pues desde ahí ha podido abarcar hacia el pasado de Cuba, ha podido vislumbrar también el futuro y bueno, está en nuestro presente y ha ido durante años produciendo estas explosiones de pensamiento que muchas veces son sus ensayos y sus artículos, de los cuales en el medio que dirijo, La Hora de Cuba, hemos publicado unos cuantos. Honrosamente, Almanza fue fundador de este medio y su obra ha estado permeada. Esta obra tiene otro rasgo distintivo y es que, bueno, sí, en Cuba, el Estado cubano ha ocupado a muchos intelectuales y, bueno, cualquiera de nosotros puede ir a una librería cubana y encontrarse libros de ensayos y de artículos sobre distintos temas de la realidad, sobre la historia, sobre el presente. Pero la mayoría de estos intelectuales, mejor dicho, todos lo han hecho siempre respetando los límites que saben que tiene el propio Estado, ¿no? Siempre respetando los límites de quien los mantiene. Almanza, en su casa que se cae a pedazos todavía, en su aislamiento de la calle Rosario, mal visto por la intelectualidad oficial, apartado de los eventos culturales, unas veces por ellos mismos, los dueños de los eventos, y otras veces por él mismo, para no mezclarse en ambientes donde la deshonestidad es la única llave de entrada. Además ha creado toda esta obra sabiendo que cada vez que crea una obra de esta, un texto de este, pues tendrá un poco más de censura externa, correr un poco más de peligro. Y esto lo hace aún más valioso. Sus textos, bueno, recorren toda la historia cubana, toda la cultura, se desbordan al resto del mundo a evaluar situaciones externas, entran al arte, entran a la historia, siempre están pues permeados por la inspiración cristiana del propio Rafael Almanza,
por su respeto ilimitado, su devoción, se le puede llamar, hacia José Martí, el héroe nacional cubano, que ha sido, bueno, pues un eje central de la obra y de la vida de Rafael Almanza, afortunadamente. Y bueno, en él también están unos aspectos, está también el dolor de un creador que se niega a irse de Cuba, se ha negado a irse de Cuba y por lo tanto ha tenido que padecer el constante, lento y hasta ahora irreversible derrumbe de este país sobre sus ciudadanos. El derrumbe de este país sobre sus ciudadanos. Una frase fuerte de Henry. Como ven, las comunicaciones con Cuba son siempre difíciles. Espero que esta vez hayan podido escuchar bien, aunque sea el mensaje. Lamentablemente no podemos interactuar con él. Vale decir, y ya lo comenté al comienzo, y de algo de eso también dijo Leandro en un momento, ¿no? La verdad que las comunicaciones en Cuba, aún con todo lo que han mejorado en los últimos años, digamos, aún con todo el acceso que han ido ganando, porque no se los han dado, sino que lo han ido ganando los ciudadanos cubanos, es cierto que todavía están muy, muy lejos de las posibilidades de cualquier persona media de nuestro país y del resto de la región. La verdad que el acceso a pack de datos, además de escaso, es carísimo y malo. Entonces, poder mantener una comunicación por WhatsApp o por Zoom, como estamos ahora tan acostumbrados, la verdad es que se hace bastante difícil. Pero también hay que decir que es algo que ha ido mejorando y que están un poco mejor, y bueno, por lo menos ahora tienen WhatsApp. Hace solamente 2 o 3 años eso ni siquiera era posible. Bueno, si quieren también dejar algunas preguntas, igual ya de a poquito vamos cerrando. Leandro, no sé si querés cerrar con alguna conclusión. Bueno, aunque hablaste, te hice hablar bastante, te hice trabajar bastante esta tarde de viernes, digamos. Dale, no, mirá, me gustaría decir, me quedaron, la verdad, 1000 cosas. Simplemente me parece interesante su punto con respecto a la reforma de la Constitución, porque hay un debate en los partidos políticos ilegalizados de Cuba acerca de qué hacer con la Constitución, ¿no? Si reformar la actual o tomar constituciones anteriores a la del 76. Y él, en esa discusión, él toma partido, él cree que hay que incorporar, mejorar la actual, ¿no? Porque él justamente dice que no es un revolucionario, porque la doctrina marxista es una doctrina violenta, de violencia política, entonces él va por el lado del gradualismo y él entiende que los cambios podrían darse de ese modo. Pero en un momento dice algo para mí es muy interesante, que cuestionando, ¿no?, a la dirigencia política cubana, él dice que olvidan que la Constitución es un pacto y no un proyecto, ¿no? Es decir, uno ve la Constitución de Cuba tan parcial, ¿no?, tan sesgada, con un solo partido, un solo horizonte, y cualquier persona que sale de ese designio histórico es un traidor a la patria. Bueno, él plantea que en realidad es un pacto, y lo que está faltando en Cuba es un pacto, y ese pacto tiene que hacerse sobre el reconocimiento de todas estas diversidades de las cuales hoy estamos hablando, ¿no? Y para cerrar, tengo dos instancias que me gustaría plantear. Primero porque él trae una anécdota de chico, ¿no?, ahí en Camagüey, alguna vivencia que puede relacionarse con la cuestión electoral, ¿no? Dice que de niño me pasaba que mis compañeritos hicieran trampas para ganar, pues ganar con trampas me parecía más triste que perder, y yo sabía que podía ganar sin trampas, ¿no? Es decir, es triste ganar con trampa, y me parece que es súper fuerte lo que dice en este punto, ¿no? Y un poco su experiencia de niño es su experiencia ahora como adulto. Es decir, ¿de qué sirve ganar con trampa, ¿no? Más que quedarse en el poder, bueno, desde ese lugar, pero
pero después no hay mucho más para orgullecerse, ¿no? Y por último, una frase que trae de Boris Pasternak, que dice: el comunismo no tiene porvenir porque no tiene una idea de la felicidad, ¿no? Un tema que evidentemente quedó muy expuesto cuando se cayó el muro de Berlín. Cuba ha quedado ahí un poco perdido en el tiempo, y bueno, y me parece que eso tiene que ver con muchas cuestiones. Hay una sociedad nueva en Cuba que quiere ser feliz, que tomó conciencia acerca de que la vida es finita, y que en ese poco tiempo hay que ser feliz, ¿no? Digo, y mucho tiene que ver la felicidad con la idea de libertad también, ¿no? Y bueno, me parece que eso es muy presente y muy potente en el libro. Sí, estoy de acuerdo y te agradezco mucho que hayas traído el tema, Lean, como así también te agradezco mucho por haber estado acá. Creo que ha sido una linda velada, un lindo momento para compartir sobre Boca de Lobo y sobre Rafael Almanza, su libro Palabra Pública. Como les decía, nosotros la semana próxima, el miércoles 8, vamos a estar presentando otro libro, Embajadores Psíquicos. También ya les va a llegar la invitación, pero los esperamos. Pueden ingresar aquí en la página de Facebook de Cultura Democrática, está todo publicado. Y el 14 de julio vamos a estar presentando un libro de poemas de Ariel Maceo, Esperando la carroza, también bien interesante, así que también los invito. Allí en la página de Facebook de Cultura Democrática van a poder encontrar toda la información. Aquí veo que están llegando algunas preguntas sobre el pucho, como decimos. Desde la experiencia, a ver, la comparto directamente, Lean, para que la piloteemos, para que la punteemos, digamos. Desde la experiencia de la sociedad argentina de hoy, ¿cómo te resuena esta frase que dice Almanza: la batalla de la cívica es universal y permanente? Claro, bueno, tiene que ver con la condición humana, ¿no? Digo, es decir, ahí los pueblos estamos todos vinculados por una serie de características innatas, si se quiere, ¿no? Y bueno, y me parece que a veces hablamos, esto es muy, digo, no quiero ir en contra de la filosofía política ni la teoría política, ¿no? Que lo analiza de modo separado, pero me parece que cuando analizamos regímenes totalitarios, regímenes autoritarios también, que no es lo mismo, y regímenes populistas, estamos hablando casi de lo mismo, pero en distintos estadios, ¿no? Es decir, hoy, cuando escucha uno hablar a un dirigente populista autoritario en el marco de un gobierno democrático, es un poco Cuba, ¿no? Digo, quizás no se desplegó todo eso, pero es un poco Cuba. En nuestro país, lamentablemente, el gobierno de nuestro país reivindica la Revolución Cubana y todo lo que vino después. No se anima a denunciar la dictadura de Maduro. Entonces, quiere decir que hay un entramado cultural en el cual conviven estas expresiones, por más que una sea un régimen totalitario duro y el otro sea un régimen democrático con un cierto déficit democrático o institucional, ¿no? Pero bueno, yo cuando leo a Almanza es como me siento un poco él, ¿no? Si estuviese en esas circunstancias, ¿no? Me parece que así como los líderes autoritarios y poco democráticos comparten un entramado común, yo comparto un entramado cultural con Almanza, con los chicos de Tremenda Nota, con los chicos de Diario de Cuba, es decir, tenemos un entramado cultural, ¿y cuál es? Y el que no nos gusta la injusticia, no nos gusta la imposición, no nos gusta la coerción, la represión, queremos vivir en sociedades abiertas, democráticas, y consideramos que ese es el mejor medio para garantizar derechos y para mantenerlos, ¿no? Entonces, es una batalla cultural en definitiva, por eso
Yo te agradezco a vos, a Cultura Democrática, por haberme permitido conocer a este autor que realmente me pareció muy atractivo. Sí, recién comentaban entre las preguntas la riqueza que tiene leerlo, en el sentido de que no es un libro que uno puede leer a la ligera. Uno no es un compendio de ensayos periodísticos, y como decía su editor, aunque quizás no, se entendió poco, pero ellos se centran en esta tendencia mundial, pero ciertamente muy fuerte en lo que es el habla hispana, que es el periodismo narrativo, que busca un poco más allá del simple relato noticioso, del simple relato pasajero, y que busca hacer literatura, un poco de literatura, sin caer en la ficción del periodismo. Si me dejás, Lean, vos leíste un par de citas, yo voy a leer una que me pareció devastadora y al mismo tiempo esperanzadora, como para cerrar. El totalitarismo burocratiza, envilece, frustra y destruye la autoestima y la capacidad de actuar de los políticos emergentes en su propio bando. Persigue y destruye a los de cualquier otro, secuestra, mediatiza, amordaza y pervierte a las personas cívicas. Y el pueblo se convierte en masa irresponsable, obediente a cualquiera que detente el poder. La batalla de la cívica es universal y permanente, de aquí la frase que mencionaban recién en la pregunta. Y en las condiciones de la Cuba de hoy, nada resulta tan constructivo y eficaz en orden a la instauración de una democracia autóctona y viable, que la restauración del sentido cívico de los ciudadanos, desde la visión de la persona y el barrio hasta los grandes problemas del Estado y la sociedad. Para eso, este escritor soporta el suplicio del periodismo independiente, abandonando el paraíso demandante de la creación. Para eso, releo deslumbrado a Martí. Para eso he escrito este artículo. Me parece que si estás de acuerdo, es una buena forma de cerrar esta presentación, sin dejar de agradecerte el haber participado. Siempre la gente de Transparencia Electoral y Demomlat están siempre trabajando también por los mismos valores que compartimos desde Cultura Democrática, y también desde Red Lab, que nos ha estado acompañando hoy aquí esta tarde. Así que muchísimas gracias a todos. Todos tienen forma de comunicarse con nosotros en caso de que tengan alguna duda, y con gusto podremos ayudarlos. La mejor vía quizás sea Facebook, a través del Facebook de Cultura Democrática. Cult Democrática es en Facebook, los van a poder encontrar. Muchísimas gracias a todos.